Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las entidades más elusivas y francamente fascinantes de la neurología, la leucodistrofia de células globoides de inicio tardío. Miren, a menudo se disfraza de otras enfermedades mucho más comunes, lo que convierte a la enfermedad de Krabbe del adulto en un verdadero rompecabezas diagnóstico. Así que acompáñenos porque vamos a desarmar este desafío pieza por pieza desde su origen molecular hasta las claves para no dejarla escapar en la clínica. Para poner orden, aquí está nuestra ruta. Primero, vamos a entender por qué es un enigma clínico. Luego, nos vamos a ir hasta el fondo, al defecto molecular y a la famosa hipótesis de la psicosina. Con eso claro, construiremos el perfil clínico y radiológico que debemos reconocer. Definiremos un algoritmo para diagnosticarla y finalmente, cerraremos con las opciones terapéuticas. Empecemos. Bueno, arrancamos con el primer punto. ¿Por qué decimos que la enfermedad de Krabbe del adulto es un enigma neurodegenerativo olvidado? Pues la respuesta es sencilla y a la vez compleja. Es tan rara y se parece tanto a otras cosas que es muy fácil que se nos pase por alto. El reto clínico, en esencia, tiene tres aristas. Primero, la epidemiología. La forma infantil es, por mucho, la más común, casi el 90% de los casos. Esto hace que la forma del adulto sea una rareza y, por lo tanto, esté muy subdiagnosticada. Luego, el problema principal. Su presentación como una paraparesia espástica progresiva la convierte en la imitadora perfecta de enfermedades como esclerosis múltiple o paraparesia espástica hereditaria. Y para colmo, su inicio es tan lento, tan insidioso, que para cuando el diagnóstico se sospecha ya ha pasado muchísimo tiempo valioso. Para entenderla de verdad, no nos podemos quedar en la superficie. Tenemos que ir a la raíz del problema, al defecto molecular primario que echa a andar toda esta devastadora cascada neurodegenerativa. Aquí lo tenemos, el origen de todo. La enfermedad de Krabbe es un trastorno autosómico recesivo y el culpable es una mutación en el gen GALC-C, que vive en el cromosoma 14q31. Este gen tiene un trabajo, producir la enzima lisosomal beta-galactocerebrosidasa. Como ven en el diagrama, si esta enzima falla, dos sustancias clave no se pueden degradar, la galactosilceramida y, sobre todo, la psicosina. Esta acumulación es literalmente el interruptor que enciende toda la patología. Perfecto. Ya sabemos que se acumulan estas sustancias. Pero la pregunta es, ¿cómo es que hacen daño? Y aquí es donde entra en juego un concepto crucial para entender Krabbe, la hipótesis de la psicosina. Esta imagen lo explica de maravilla. La psicosina no es una molécula inerte, es un veneno directo para las células que fabrican mielina, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. Lo que hace es desorganizar sus membranas, meterse con las mitocondrias y al final empujarlas a la apoptosis, a la muerte celular programada. Y ojo, el punto clave aquí es este. A diferencia de otras enfermedades de depósito, el daño no es porque la célula se indigeste de basura, sino por una toxicidad directa. Es un ataque químico. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué algunos pacientes debutan a los pocos meses de vida y otros a los 50 años? La respuesta está en la genética, en la correlación genotipo-fenotipo. Piénsenlo así. Si la mutación es una de lesión enorme, la actividad de la enzima es prácticamente cero, y eso causa la forma infantil, la más grave. En cambio, si la mutación es más sutil, una tipo missense, puede que quede un poquito de actividad enzimática residual. Y ese poquito es suficiente para retrasar el desastre por décadas. El tipo de mutación lo es todo. Y el resultado final de toda esta cascada tóxica a nivel del tejido es la aparición de la célula que le da nombre a la enfermedad. A la izquierda, tejido sano. A la derecha, la firma inconfundible, las células globoides. No son más que macrófagos que intentaron limpiar el desastre, se atiborraron de lípidos que no podían digerir y se quedaron ahí, multinucleados hinchados en los espacios perivasculares. Su presencia masiva es la que finalmente lleva a la esclerosis y a la gliosis de la sustancia blanca. Muy bien, ya entendimos la biología del problema. Ahora volvamos a lo nuestro, a la clínica. ¿Cómo se ve un paciente adulto con esta enfermedad? ¿Cuáles son las pistas que nos tienen que hacer sospechar? El síntoma principal, el cardinal, es una paraparesia espástica progresiva y, muy importante, simétrica. El paciente va a tener debilidad en las piernas, rigidez, problemas para caminar. Con frecuencia, a esto se le suma una neuropatía periférica. Y un dato clínico fundamental para diferenciarla de la forma infantil. En los adultos, la ataxia cerebelosa es muy rara o simplemente no está presente. Ahora, la neuroimagen, esta es quizá nuestra herramienta más poderosa para la sospecha.
La firma en la resonancia magnética es muy característica. Lo que vamos a ver son estas hiperintensidades bilaterales y simétricas en secuencias T2 y FLAIR, afectando de manera preferente al tracto piramidal. Y a veces, si hay suerte, se puede ver el famoso patrón atigrado o signo del tigre, que son estas zonas de desmielinización atravesadas por tejido sano perivascular. Y claro, la carga lesional en la sustancia blanca nos habla de la progresión. Podemos graduarla. En un grado 1 vemos apenas unas lesiones puntiformes aisladas. El grado 2 ya nos muestra lesiones que se juntan, que forman líneas o parches. Y finalmente el grado 3, el más severo, es cuando ya vemos cambios cavitarios, necrosis, el daño tisular en su máxima expresión. Y por favor, no nos olvidemos del sistema nervioso periférico. Su afectación es muy frecuente en adultos, aunque a veces la espasticidad central nos roba toda la atención. Unos estudios de conducción nerviosa nos van a mostrar un patrón desmielinizante claro. Incluso en la resonancia podemos llegar a ver un engrosamiento del plexo braquial o de la caudequina. Son pistas valiosísimas que completan el cuadro. Bien, con toda esta información sobre la mesa, ¿cómo la integramos para llegar a un diagnóstico de certeza? La clave, como siempre, es tener un enfoque sistemático. Este algoritmo es una guía excelente. Se apoya en 3 grandes pilares de sospecha. Primero, la clínica, esa paraparesia espástica simétrica y progresiva. Segundo, la electrofisiología, que nos demuestra la neuropatía periférica. Y tercero, la neuroimagen, con esa desmielinización del tracto piramidal. Si tenemos estos 3 elementos, la sospecha es altísima y nos obliga a ir por la confirmación. El ensayo enzimático que demuestre la baja actividad de GALC y, claro, la secuenciación del gen. El diagnóstico diferencial es, por supuesto, crucial. Frente a esclerosis múltiple, la clave es que CRAVE es simétrica y progresiva, mientras que la EM suele ser asimétrica y en brotes. A diferencia de una ELA pura, aquí sí vamos a ver lesiones en la sustancia blanca y síntomas sensitivos. Y con la paraparesia espástica hereditaria, el fenotipo puede ser un calco, y ahí la única forma de desempatar es con las pruebas enzimáticas y genéticas. No hay de otra. Llegamos a la recta final. Vamos a sintetizar los mensajes más importantes para la práctica diaria y echar un vistazo a lo que hay y lo que viene en el panorama terapéutico. A día de hoy, el estándar es el trasplante de células madre hematopoyéticas. ¿El problema? Su eficacia es máxima en la fase presintomática, lo que en adultos ya con síntomas nos deja un margen de acción muy limitado. Pero el futuro es prometedor. Hay mucha investigación en terapia génica para corregir el defecto de raíz. Y también en el uso de chaperonas, que son moléculas que podrán ayudar a estabilizar la poca enzima funcional que quede. Y para que todo esto aterrice, vean este caso. Una mujer de 69 años, con 2 años de debilidad progresiva en las piernas. Su resonancia muestra las hiperintensidades simétricas del libro. Se le hacen las pruebas y diagnóstico confirmado, CRAVE de inicio tardío. La lección aquí es poderosa. Hay que pensar en esta enfermedad incluso en la 7ª década de la vida. La edad no la descarta. Entonces, los mensajes para llevar a casa son 4 y son muy claros. Primero, sospecharla. Ante una paraparesia espástica progresiva del adulto, CRAVE tiene que estar en la lista. Segundo, buscarla en la imagen. Con intención buscar el patrón atigrado y la afectación simétrica del tracto piramidal. Tercero, confirmarla. El ensayo enzimático y el genético no son opcionales, son obligatorios. Y cuarto, actuar. Un diagnóstico temprano hoy por hoy es vital para el manejo y para que estos pacientes puedan entrar en futuros ensayos clínicos. Toda esta revisión integral, por supuesto, está fundamentada en la literatura científica clave, incluyendo los trabajos de Wu y colaboradores en Frontiers in Neuroscience, el análisis de fenotipos de Daves y su equipo, y las contribuciones ya clásicas de Wenger que nos permitieron entender esta enfermedad. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿veremos en los próximos años cómo la combinación de terapia génica y chaperonas logra finalmente cambiar el curso de esta enfermedad en adultos? La respuesta está en la investigación, claro, pero también, y de forma crucial, en nuestro índice de sospecha clínica para encontrarlos a tiempo. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.